El descanso, terrorismo internacional y la masacre olvidada, 1985. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En la noche del 12 de abril de 1985, una potente explosión destruyó el restaurante El Descanso, a las afueras de Madrid. 18 personas murieron, más de 80 resultaron heridas. La mayoría eran militares estadounidenses destinados en bases de la OTAN. El atentado fue atribuido a grupos vinculados al terrorismo internacional, pero nadie fue condenado. Ninguna organización reivindicó el ataque de forma clara, y con el tiempo el caso fue silenciado, relegado al olvido. Hola a todos, esto es Bellum Artis Historia Militar. Ya sabéis que a mí personalmente me interesa mucho el terrorismo en España para que jamás sea olvidado en esas especie de amnesias colectivas. Hoy vamos a hablar de un atentado muy desconocido para muchos, pero que fue el primero de los que podemos decir con cierto elemento internacional e islamista. Vamos a contar con la ayuda de un experto, espero que sea habitual en el futuro de Bellum Artis, Luis de la Corte Ibáñez. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, encantado. Pues Luis, estamos hoy presentando tu libro, que justo lo hiciste en la presentación ayer, en la semana que por desgracia se recuerda el 40 año o 40 aniversario, ¿no?, de este atentado. Por desgracia digo, pero importante que 40 años después se sigue recordando, porque el día que se olvide será cuando se haya olvidado todas esas personas que fallecieron ese día, ¿no? Bueno, se recuerda como consecuencia del aniversario, pero la verdad es que en efecto ha sido uno de los atentados relevantes en términos de letalidad más olvidados, y más olvidados casi desde el principio. Pocas semanas después de que ocurriera, prácticamente se pasó página, y sí, es verdad que de vez en cuando, como consecuencia de la coincidencia de la fecha del 12 de abril, pues los medios de comunicación han solido rescatarlo más recientemente, pero en términos generales es un atentado muy desconocido. Pues vamos un poco a intentar darle luz, ¿no? Darle luz a este atentado terrorista que en un comienzo, ¿no?, que a veces un poco por la mala experiencia que tiene España, ¿no?, se empieza a sospechar del terrorismo nacional, ¿no? Pero hay ya después una especie de reclamación del atentado, pero no queda muy claro tampoco quién es, no se investiga demasiado, y eso es lo que vamos ahora a intentar un poco sacar o mostrar. El que quiera saber más de este atentado, está tu libro, publicado por Catarata, titulado Un extraño atentado, la matanza del restaurante El Descanso y el terrorismo internacional, que os invito a buscar en librerías, o si no, en la descripción del programa tenéis un enlace a Amazon para haceros con él. Pues Luis, vamos a intentar un poco mostrar al público, muchos de ellos de generaciones que nos criamos casi en esa época, pero yo con 10 años, la verdad que no me acuerdo mucho del atentado, pero sí que después, a lo largo de los años y posteriormente, cuando se generaliza el terrorismo islamista, ¿no?, viene el recuerdo de este atentado. Y un poco explícanos exactamente por qué el restaurante y después el contexto histórico. Primero, el contexto histórico, ¿no? ¿Por qué, en qué momento estaba España y sobre todo el yihadismo internacional comenzando? Bueno, vamos a ver. El momento del restaurante El Descanso es el de una España que está, digamos, culminando el proceso de transición política a la democracia. Es el año 85, en otoño de 1982 había llegado al poder el Partido Socialista Obrero Español, lo cual implicaba, digamos, una consumación, ¿no?, del proceso de transición desde el punto de vista de muchos historiadores, porque significaba una transferencia del poder, ¿no?
Un aspecto importante de esa época es que es uno de los peores momentos de España desde el punto de vista de su exposición a la amenaza del terrorismo. En esos años, ETA es una organización muy potente, muy activa, con un amplio apoyo, que cometía atentados de manera continuada. Hay años en la década de los 80, entre finales de los 70 y principios de los 80, los que prácticamente un atentado cada semana, o incluso varios. Y también hay actividad terrorista por parte de otras organizaciones, por ejemplo, de extrema izquierda, como los Grapo, que venían actuando desde los años 70, y otras organizaciones de extrema izquierda, nacionalistas, de extrema derecha, una actividad violenta bastante significativa. Y además, y este es otro elemento del contexto histórico del atentado, es un momento en el que hay una cierta efervescencia por parte de grupos y movimientos políticos de extrema izquierda que presionan o intentan presionar a los gobiernos europeos y en el caso concreto a España para que reduzcan su relación con Estados Unidos y su relación con la OTAN. En el caso particular de España, el movimiento anti-OTAN era relevante y además se daba la circunstancia de que el Partido Socialista, que había llegado al poder, como he dicho antes, en 1982, en su campaña electoral, la campaña electoral que le proporcionó luego la victoria, una victoria aplastante, había prometido que convocaría un referéndum para consultar a los españoles si querían permanecer en la OTAN, si quería que España permaneciera en la OTAN o, por el contrario, si votaban la salida de la OTAN. Ese referéndum todavía no se había convocado, tendría lugar poco tiempo después y en la primavera de 1985... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.